importancia del cómic en nuestro entorno social, entre la sociedad, los niños, los jóvenes, ahora sobre todo que la tecnología ha rebasado pues muchísimas cosas, ¿no? ¿Tiene todavía importancia el cómic en nuestra sociedad? No, bueno, siempre ha tenido esa importancia en cuanto a lo social. El cómic es como cualquiera de las otras artes, es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Entonces, tal cual como la literatura, el teatro, el cine, pues refleja un aspecto de la sociedad. Aquí hay cómics en México, por ejemplo, que se han hecho sobre las fosas de Tetelcinco o sobre los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, que hizo Augusto Mora. Entonces, claro que tiene una importancia, y no solo porque tenga temas estrictamente sociales, sino porque también refleja otros aspectos de la vida, de la cultura, la sociedad en general, o como mero entretenimiento. Pero siempre el cómic, desde que comenzó su existencia, pues ha tenido esa importancia de reflejar lo que está ocurriendo en nuestro entorno social, ¿no? A través de la fantasía, a través de la ciencia ficción, a través de un cómic documental, pero siempre es el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y digo, por supuesto que eso es importante, porque como medio es una forma de adquirir ese conocimiento en el sentido de que es algo que tal vez no habías experimentado, y no en el sentido estricto de conocimiento de escuela, ¿no? Entonces, por supuesto que sigue teniendo la misma validez, la misma importancia que tuvo desde 1896, que está reconocido el primer cómic, supuestamente, ¿no? ¿Cómo vio la reacción de los niños? Trabajó más con niños, con adolescentes en esta visita. ¿Qué tan receptivos fueron para este tipo de temas? No, pues la recepción fue excelente, desde la conferencia hasta los talleres. La verdad, todo fue increíble con los chicos, incluso en la conferencia gritos generalizados, ¿no? La verdad, muy bien, pero es algo lógico porque es una herramienta que les es cercana. Ellos son afines a este lenguaje visual, a estos personajes con trajes coloridos, a esta forma de comunicación, digamos. Es algo que si ellos no conocían un cómic, que bueno, lo dudo mucho, pero si ellos no se han clavado en leer algún cómic, es algo que reciben de una buena manera. Entonces, no importa qué tema sea. Si yo les digo, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y les traje este libro enorme, pues qué padre, ¿no? En cambio, les llevas Mouse y ni siquiera les dices nada y automáticamente lo abren, ven qué cosa trae, cómo está ilustrado y lo comienzan a leer, y ellos no se dan cuenta que ya cayeron en la trampa, porque al final del día ellos ya aprendieron sobre la Segunda Guerra Mundial, ya saben cómo se originó el conflicto, ya saben qué es un campo de concentración, ya saben por qué los judíos no se habían ido cuando empezaron a salir los nazis, y cosas de historia que de otra forma ellos no van a buscar por iniciativa propia, pero aquí lo están obteniendo a través de algo que ellos consideran entretenimiento. Es una trampa porque no se dan cuenta que van a aprender algo, que están adquiriendo conocimiento, ¿no? De ahí que pues, es una herramienta muy importante, y los chicos aquí lo recibieron de maravilla. Se trata claro, más de no tanto de inteligencia, digo, el cómic como tal está dentro de la currícula de SEP desde segundo de primaria. El problema es que pues hay un desconocimiento por parte de los maestros, ¿no? No saben cómo abordarlo o no saben qué títulos existen en las bibliotecas, porque sí hay títulos de cómic dentro de las bibliotecas escolares y dentro de las bibliotecas públicas. Entonces, más que nada es un desconocimiento de la herramienta y el no saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces, para eso estoy precisamente aquí un poquito, para enseñarles de qué manera pueden usar el cómic para escribir un cuento, el guión de una obra de teatro, un cortometraje, a través de desarrollar un personaje, por ejemplo, darle características, darle una voz propia, relacionarlo con otros elementos, y de ahí puedes partir una historia que puede ser un cómic o puedes escribir un cuento enfocado en la literatura, ¿no? Pero les estás dando esas herramientas. Entonces, por parte de los maestros, nada más es que ellos no están acostumbrados a trabajarlo como una herramienta en la escuela. Hay prejuicio por parte de muchos adultos, efectivamente aquí no es el caso, puesto que la escuela es quien me hace la invitación, pero muchos adultos, muchos profesores ven un cómic y dicen, eso es para niños y eso no tiene nada que ver con las escuelas, eso es solo entretenimiento, ¿no? Y efectivamente, hay muchos que están enfocados en eso, pensamos en el cliché de los superhéroes, por ejemplo, pero hay un abanico infinito de temas, al igual que el teatro, la literatura, el cine, pues hay de todos los géneros. Si nosotros queremos ir a ver cine, no solamente hay películas de acción o de superhéroes. Si queremos ver drama, si queremos ver terror, si queremos ver comedia romántica, pues la hay. Lo mismo
mismo sucede en el cómic, ¿no? Entonces solamente falta que sepamos qué temas son los que podemos abordar con los chicos, ya sea como mera lectura, como mero entretenimiento, como puede serlo también la literatura, que es importante esa parte del ocio, o ya como un tema educativo específico. Por ejemplo, si yo quiero que aprendan sobre la vida y el contexto de Juan Rulfo, dónde nació, cómo creció, cómo era, por qué empezó a escribir eso, por qué tenía estas imágenes de muerte en su cabeza, yo lo abordo a través de una novela gráfica. Y los chicos ya aprendieron de Rulfo y ya saben que mataron a su papá cuando era pequeño y que luego su mamá se muere y él se queda en el orfanato. Y todo esto lo aprendieron no gracias a un libro, pero sí un libro que está en formato de novela gráfica y lo aceptan de maravilla, ¿no? Todas esas cosas son las que también va a tratar en este curso que va a impartir a partir de mañana en el IRCA. Así es, en el IRCA ya no está enfocado a los chicos, aquí ya está enfocado a promotores de lectura, maestros, y sí está abierto a público en general, pero que está interesado en promover la lectura o en abordar el cómic como una herramienta, precisamente para utilizarlo en otro contexto, como sería la escuela, o abordar un tema difícil como el Alzheimer, por ejemplo, o el autismo, ¿no? Entonces todo esto se puede abordar a través de ciertas novelas y cómics que vamos a ir viendo por aquí en el taller, ¿no? Eso es en lo que está enfocado, y pues esperemos que alguna de estas herramientas se las apropien y digan, claro, yo voy a trabajar con este título y con este cómic y lo voy a hacer en la escuela, en mi sala de lectura. Era el caso de aquí, de la Casa Comunitaria del Libro, ¿no? Originalmente lo íbamos a dar aquí, sin embargo, bueno, vimos las condiciones del espacio y afortunadamente el IRCA dice, bueno, aquí hay más espacio, ¿no? Le dijo a Damián, si gustan, pues, tu sala de lectura, la idea era hacerlo dentro de una sala de lectura, ¿no? Yo vengo de parte del programa de salas de lectura y pues era hacerlo con el compañero Damián, ahí somos compañeros en salas, y era precisamente para reforzar esto, ¿no? Que nosotros también proporcionamos otro tipo de herramientas, les damos lecturas, les damos títulos, les damos libros, pero también les damos herramientas distintas para que ellos puedan leer o puedan trabajar en otro contexto. Y aparte, el próximo viernes usted hace la presentación del libro Garabatos de Damián González. Ah, bueno, por supuesto, ahí me siento honrado porque Damián me invitó a hacer la presentación del libro junto con él. Es un esfuerzo que creo que todos los que lo conocemos hemos venido siguiendo a través de Facebook o de Instagram y hemos visto la dedicación que tiene y también la evolución que ha tenido, porque pues esto no es de apenas hace unos meses, ¿no? Él ya tiene una constancia al estar trabajando que pues ya quisieran muchos dibujantes, ¿no? Entonces, al ser tan constante y decir voy a hacer un garabato diario, bueno, garabato como él los llama, ¿no? Porque obviamente lo vemos y pues eso ya no es un garabato, ¿no? Ya trascendió, sí, ya trascendió el nombre, ¿no? Él se apropia de este nombre para mostrarnos otra cosa. Entonces, la verdad es un privilegio poder presentar junto con él el libro. El viernes ahí estaremos platicando un poquito al respecto. Yo trabajo con la imagen, entonces voy a hablar un poquito acerca de lo que yo puedo apreciar acerca de sus garabatos y le voy a hacer por ahí unas preguntas frente al público para que nos cuente un poquito acerca de sus procesos, de la concepción que tiene una idea, de su técnica o método de trabajo y que el público en general pues se dé una idea de cómo él lo puede materializar, algo que se está imaginando en su cabeza, cómo lo puede llevar al papel a través de su pluma, ¿no? Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.